Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros a Javier Ackerman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Saúl, gracias por la invitación. Bueno, vamos a tocar muchos temas hoy, ¿no? Vamos a tocar sobre todo tu faceta naturópata. Entonces, quería que nos comentases un poco qué beneficios exactamente tiene esa rama de la medicina. Mira, vamos a definirla como una rama que está enfocada en la salud y no en la enfermedad. Es decir, parece una contradicción, ¿no? Pero realmente es una pequeñita diferencia, ¿no? Es decir, la medicina, con todos sus avances, que no renegamos, nosotros decimos que la naturopatía es integrativa, está para trabajar en cooperación. No me gusta la palabra medicina alternativa, porque eso tú o yo, ¿me explico? Sí, es un choque. Exacto, no, la confrontación, es integrativa. Y el enfoque es en la medicina convencional, la búsqueda de remedios, de fármacos, de enfoques que se centran cuando el cuerpo está fallando, o ya ha fallado, del todo. Entonces buscan el medicamento, buscan el remedio, que ha avanzado muchísimo, y reitero que no renegamos, pero complementamos. El enfoque de la naturopatía es en la salud, es decir, más que ver un enfermo, vemos a alguien que ha perdido parte de la salud. Curioso, es un tema ¿no? así, Como... claro. Entonces, ¿en qué nos basamos? En que el cuerpo, y tú lo sabes, te haces un corte y cicatriza. Tiene lo que llamaba Hipócrates, el padre de la medicina, vis medicatrix, es decir, la fuerza de curación natural. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos a través de complementos dietéticos, de la alimentación que es base, pero también enfoques que están basados en que una persona a lo mejor tiene un problema X, el que sea, y lo que no sabe es respirar. Y igual tampoco encuentra cuál es el origen de ese problema, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí también se puede entrar... Lo complementamos, es decir, un enfoque nutricional, un enfoque psicosomático y un enfoque somatopsíquico. Sí, muy interesante. Es decir, la gente se ha popularizado desde los años 20 lo psicosomático, es decir, cómo la mente y la ansiedad, sobre todo, las emociones aflictivas, influyen en el cuerpo. Pero, y al contrario, te pongo un ejemplo muy determinante. El intestino. Hasta hace poco era como si fuesen las cañerías del cuerpo. Sí. No se le tenía tanta importancia. Digo en general. El intestino son 6 metros de intestino delgado, 1,5 metros, 2 metros de intestino grueso. 100 billones de bacterias. ¿Tú sabes cuánto es eso? Si fuese en dinero ya no te digo. Me imagino muchísimo. Un 1 seguido de 14 ceros. Atención, que es lo más importante. Es decir, ¿por qué tenemos en el intestino más microorganismos que células en el cuerpo? O que estrellas en la Vía Láctea. Y no soy de Lepe, no estoy exagerando. Es decir, ¿para qué? Algo tendrá que ver. Y ahora se va conociendo la importancia de la alimentación y de mantener la microbiota intestinal, incluso para enfermedades inmunodeficientes e incluso para la depresión. Y te explico, el 90-95% de la serotonina del cerebro, que es un neurotransmisor para estar como estamos ahora, bien, el 95% de los precursores los fabrica el intestino. Esto no estoy hablando de naturopatía, estoy hablando de ciencia. Vale, también, no solo de naturopatía. No intento barrer para casa, barro para la salud, que es lo importante. Entonces, si el 90%, 95% el intestino fabrica los precursores de la serotonina, para estar bien emocional y psíquicamente, si fabrica el 50% de la dopamina, ya sabes lo que es la dopamina, ¿no? Sí. Para el estímulo y el refuerzo inmediato y estar, ¿vale? Y si fabrica también el 90% de los inmunocitos o inmunidad del cuerpo. De ahí lo somatopsíquico, es decir, si nos enfocamos en el intestino, viendo como muchos tratamientos a veces son refractarios, y estudiamos la microbiota, que hoy en día es una disciplina que está avanzándose a pasos agigantados, podemos encontrar a lo mejor por qué algunos tratamientos fallaban o no había una curación completa. Es decir, curando el intestino podemos prevenir depresiones. O sea, que tiene que ir unido mente y cuerpo para que todo, un engranaje, digamos, Exacto, ¿no? Que todo funcione bien, todo es un uno, y eso nos puede ayudar la medicina natural. Exactamente, la naturopatía, con enfoque dietético, el enfoque meditativo, el enfoque incluso respiratorio.
Todo el mundo dice, ¿tú sabes respirar? Hombre, yo creo que la mayoría no sabe no respirar. sabe respirar. La biomecánica postural, También. ¿vale? También, es decir, algo te voy a poner muy claro ya a todos los que nos están viendo. Yo me pongo aquí a estudiar así, mi diafragma está comprimido, mi oxigenación cerebral disminuye, mi atención también, y es posible incluso que me entre letargia, es decir, que me adormezca, solo por una posición inadecuada. Y no digamos también para la columna lo que supone exactamente. ¿Entiende que este tipo de medicina haya recibido algún tipo de críticas o igual es que no se conoce todavía se están dando unos primeros pasos en esa ciencia? Spain is different, hace muchos años. Y he de decir algo muy importante, es desconocimiento. Vale volver la vista, ¿no? Informarnos, porque es falta de información, porque lo contrario sería tendencioso e incluso malicioso. Es decir, si ocultas la verdad, sería lo que llamamos la falacia ad hominem, y otra es la falacia de la autoridad. Es decir, como yo soy la ciencia, podemos decirlo en ciertos ámbitos, lo otro es la falacia ad hominem, es decir, los que se dedican a esto es un fake o todo es yuyu, es mentira, lo que sea. Si lo que dice se lo cree, es ignorancia, porque basta informarse y saber que lo que estamos hablando no rompe para nada el paradigma científico. Pero si lo que sabe que dice está mintiendo, ahí ya son otros temas que no me voy a meter ahora. Sí, claro. No me voy a meter. A mí lo que me llamó mucho la atención es la hipnoterapia. Ajá. Yo soy bastante reticente a ello por desconocimiento puro y duro, no sé. Entonces, en ello, ¿qué puede ayudar, sobre todo a la mente, ese modelo, esa faceta? Bueno, primero, ¿qué entendemos por hipnosis? Claro, es que nos han enseñado el pendulito, unos ojos estilo Drácula, ¿entiendes? Y tal. No, no es así. La hipnoterapia es una ciencia, si bien surgió en el siglo XIX, ¿vale? Etcétera, incluso Freud, antes de el psicoanálisis, practicó la hipnosis, con Charcot y todo, es una historia muy bonita. Pero ¿qué se ha popularizado y qué nos ha llegado a nosotros cinematográficamente? La hipnosis como un poder, me explico, para poder dominar tu voluntad, y no es así. La hipnosis no es ni más ni menos que podemos decir, un enfoque de introspección unipuntual, es decir, enfocado en la respiración, un objeto, las palabras del hipnoterapeuta, para acceder a áreas de tu consciencia que generalmente en la vigilia no eres capaz. Y podemos acceder incluso para ayudar, complementar en tratamientos como puede ser algo tan importante para las fobias. Y se ha estudiado también. Para el insomnio, por ejemplo, o para los choques traumáticos, ¿vale? Para incluso revivir memorias emotivas que han quedado introyectadas, ¿vale? Como un mecanismo de defensa, ¿vale? Y que con la hipnosis se puede acceder a ellas. Pero es una herramienta, no es tampoco un curarlo todo. Sí, evidentemente. Lo que sí puede ser un curarlo todo, que vemos que está ya más metido en la sociedad, es el yoga. Yo he visto que tú tienes, vamos, un amplio margen de yoga, entonces, ¿cuántas variedades hay de yoga? Porque he visto un montón. Yo te diría, ¿cuántas variedades hay de humanidad? Hay una. ¿Una? Una. Las variedades no, son enfoques, son modelos, son ramas, pero humanidad es una. Es decir, yo no soy una arquea o no soy una rana, me explico, soy un ser humano igual que tú, igual que cualquier ser humano del mundo, independientemente de. Por eso en yoga hablamos de una unidad en la diversidad. Yoga, lo que es la raíz del sánscrito, significa yugo, unión, ¿vale? Un poquito más profundamente, lo que te une a tu aspecto divino o transpersonal, llámale como quieras, porque las palabras, decía Lacan, alienan, ¿sabes? Y hay que utilizarlas, y hoy en día con más cuidado. Vale, entonces, el yoga es un enfoque, nació no solo en India, hay que decirlo, el enfoque tradicional del Hatha Yoga y del Raja Yoga es de India, evidentemente, los aforismos de Patanjali, sino que el yoga es, de alguna forma, el vehículo a través del cuerpo que te lleva a la mente para liberarte. ¿En qué sentido de qué? Del sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Hombre,
mira los medios de comunicación y verás lo que es el sufrimiento. El tema es que el yoga nos facilita un contacto con otra identidad, llámale si quieres la metapersonalidad, porque al fin y al cabo tu personalidad, igual que la mía, es un constructo, del griego máscara. Sí, de la tragedia griega máscara. Es la máscara que te pone para identificarte con algo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que nosotros, unas personas sean resilientes, otros parecen absolutamente jeremíacos, ¿no? Quejándose todo el día? ¿Qué diferencia hay? Tu educación, tu cultura, es decir, la personalidad. Y el yoga te hace ir más allá de tu personalidad, utilizando técnicas como el pranayama, el control respiratorio, las asanas o las posturas corporales que se acompañan. Es decir, es si me permites esta expresión, espero que nadie se vaya a sentir ofendido por ello, una teatralización, una dramatización simbólica que a través del cuerpo, con un enfoque basado en la respiración y lo que aprendes cognitivamente a través de los símbolos, te ayuda a liberarte de ese sufrimiento y de lo que podríamos decir del lastre de una personalidad, repito, mal construida. Yo no reniego la personalidad, es obvio. Nadie puede renegar su personalidad. Tú eres tuyo, soy yo, Saúl, Javier, ¿no? Exacto. Pero sí es cierto cómo ha sido construido. Entonces, en mi caso, que yo, aparte de estudiar Hatha Yoga, estudié el yoga tibetano durante muchos años, grandes maestros han venido, me han enseñado y llevo 43 años en ello. Tenemos un instituto que damos y ofrecemos formación y también práctica no formativa. Y en el yoga tibetano lo que enseñamos es a que la gente haga una deconstrucción. Es decir, te pongo un ejemplo. Si tú haces una reforma en casa, no la destruyes, no eliminas la casa. Es decir, vas, ¿sí o no? Es igual, yo siempre digo, cuando haces una mudanza. Al hacer una mudanza te sobran cosas. Siempre. Dices tú, ¿dónde yo tenía esto? ¿Dónde lo encajo? Bueno, pues el yoga te va enseñando que es prescindible. Vaya, para que tú luego puedas eliminarlo. Exactamente, voluntariamente, lo pongas, incluso que sea bueno para ti, que no genere sufrimiento y que no genere sufrimiento por tu actitud, por tu visión de la vida en los demás. Pongo un ejemplo. Yo puedo estar de acuerdo o no contigo, ¿cierto? Sí. Pero podemos dialogar. Exacto. ¿Cierto? Lo que no voy a hacer es atacarte o intentar imponer una única verdad. Esto es como la prensa. Cada periódico, cada periodista defenderá el enfoque que da su línea, también periodística, editorial, etc. Obviamente, pero está la persona, ¿cierto o no? En su última instancia. En el yoga exactamente igual, es decir, te enseña al respeto a los demás, te enseña el respeto a la vida, la comunicación atenta. Qué difícil. Qué importante. Y qué importante en estos momentos que estamos viviendo, donde nos despistamos en 3 segundos. Y además la comunicación atenta no es, Saúl, y esto es importante, estar esperando que tú te pares un poquito para yo meter mi cuña y acabar. No, la escucha atenta es, yo te voy a escuchar sin prejuicios. Es decir, mindfulness, tan dado el mindfulness, uno de los enfoques es, te escucho sin prejuicios. Primero escucho, relleno la información en mí, luego la filtro y luego podré estar de acuerdo o no, y luego tú harás lo mismo conmigo. Fíjate qué sencillo y qué difícil a la vez, porque hoy en día, y yo le digo a muchos de mis pacientes, alumnos, cuidadito con el dedo. Hoy tenemos WhatsApp, y si tú hicieras 3 respiraciones antes de enviar un mensaje, probablemente el 90% no lo enviarías. Sí, y nos quitaríamos de muchos problemas. Muchísimos problemas. Digo, es decir, no estés intentando, creyendo que ya tienes toda la información y la verdad, intentar ya imponer la tuya. Es una escucha sin prejuicios. Exacto. Y a lo mejor ganamos todos y aprendemos todos. Sí, es verdad. Además, bueno, has escrito varios libros. A mí me ha llamado uno la atención, que era las 101 medidas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad. Perlas, sí, sí. Perlas. Sí, sí. ¿Nos puedes dar alguna perla para que se pueda hacer en casa? Madre mía. O un pequeño spoiler del libro. Sí, el libro fue, digamos, un camino derivado, sobre todo, para tratar de explicar, por un lado, qué hace un sacerdote cristiano metido en el budismo o en el yoga tibetano. Y yo siempre digo, mira,
todo camino es respetuoso, siempre y cuando tú sepas, como he dicho, escuchar y respetar. Es decir, a mí me trae sin cuidado, siempre y cuando que una persona no me imponga, una persona no me obligue a, me trae sin cuidado lo que sea, ¿no? Lo que pueda opinar, lo que pueda sentir, siempre y cuando esté dentro de una coherencia y de una libertad de expresión, ¿cierto o no? Y de opinión. Entonces, yo sí llegué a un camino, estudié teología, acabé hace poco un posgrado en Navarra, etcétera, pero por otro lado tengo el enfoque budista. ¿Por qué? Por lo que te decía del constructo. Yo creo que la creencia personal que puedas tener es una cosa, la experiencia es otra. Yo puedo analizar tu experiencia y la mía, compararla con la mía. Entonces, si tú me explicas cómo has llegado a la creencia, por tu experiencia, a lo mejor te comprendo. ¿Me explico? Es decir, creencia y experiencia. Es decir, tu creencia es tuya. Sí. Y has llegado por un motivo o por otro. Yo he atendido a gente, por mi trabajo y por otros aspectos, que estuvieron y los estuve acompañando a la muerte. El acompañamiento a moribundos, quedaría para una charla muy grande. Entonces, yo he visto morir a muchas personas, amigos, familiares, mi padre, mi madre, en la iglesia, incluso en el yoga tibetano. Y con todos he empleado el enfoque que aquellas personas necesitaban para llegar a ese acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi madre le canto un mantra budista, a la pobre se muere antes, porque ella era muy devota cristiana, sobre todo de la Virgen del Carmen, del Cristo de la Victoria de Vigo. Entonces, ¿cómo yo le voy a forzar en una creencia? Yo tendré que utilizar la experiencia para ponerme a su lado y acompañarla dulcemente. Igual que un ateo. Yo no le voy a coger un ateo y me voy a poner el clériman y voy a ir allí como si fuese el exorcista. ¿Me explico? Sí. No, es el respeto. Pero cuanto más conozcas a través de la creencia, verás que es una experiencia muy respetable, porque cada persona ha llegado a ello, sobre todo en mi caso, a través de experiencias compartidas. ¿Me explico? No es un adoctrinamiento. De hecho, todo aquello que adoctrine es un fanatismo ciego. Tuvimos una teocracia desde la Baja Edad Media hasta la Ilustración, ¿verdad que sí? Pues estamos ahora teniendo otra teocracia entre ciencia y fe. La ciencia intentando desterrar la fe, diciendo que es la ciencia la única verdad en este momento. Eso es la falacia de la autoridad. Entonces, yo no quiero una teocracia. Yo soy un convencido de separar iglesia-estado, o fe-estado, pero sea una sinagoga, sea una mezquita o sea una iglesia. Cada uno en su ámbito privado que manifieste su experiencia, y siempre basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo importante es que en este libro lo que he intentado hacer es las dos visiones, viendo que si sin prejuicios pasamos por encima de ellas, podríamos aprender mucho. Yo he leído el Corán, y cuando unas personas critican muchísimos aspectos, como las 5 veces al día, orando de cara a la Meca y tal, yo les pregunto, ¿has leído el Corán? Y probablemente No. la respuesta sea no. Sea no. Entonces, ¿yo cómo voy a opinar de algo que no he leído o que me han contado? Es decir, hay una contradicción tremenda entre la coherencia del ser humano, entre lo que sabe, lo que expresa, y entre lo que otros tratan de aniquilar por su propia experiencia. Y luego, para finalizar, quería tocar dos temas. Primero, lo que me comentabas antes, ese cambio de religión o esa apertura de religiones que es muy llamativa, ese cambio del ortodoxo al anglicanismo. Y luego quería un poco reflexionar contigo acerca de la pandemia y la salud mental, porque nos ha tocado absolutamente a todos. ¿No? Entonces, cuéntame un poco esos dos puntos. Bueno, importante. Bueno, anglicanismo y ortodoxia. Fíjate, yo tuve una vivencia hace 32 años con una chica, yo, bueno, nací en un ambiente católico, pero no practicante, aunque estuve becado y estudiando en un colegio muy católico. Pero bueno, con respeto, y siempre guardo una gran e inmensa gratitud por la educación dada. Pero bueno, estaba por ahí y tal, hasta que llegó un aspecto fundamental. Hice en el año 1977, con el ex vicario de aquí de Vigo, de la diócesis de Tui Vigo, don Jesús Gago Blanco, un viaje con la parroquia a Tesé, y luego nos fuimos por toda Europa, entre ellos a la antigua Yugoslavia, donde estaba Tito, y allí conocí la Iglesia Ortodoxa, ¿vale? Muy mística, muy litúrgica, etcétera, etcétera. Bueno, quedó ahí una semillita.
Pasaron los años y acompañando a una chica, que la madre era paciente mía, y la chica es una niña con 17 años, estaba falleciendo, a la madre le había fallecido el marido y el hijo en un accidente de coche y su única hija estaba falleciendo. Esto es un poco así rápido, estoy hablando para centrarnos. Y esa chica que me escuchaba, esa niña en la radio, ¿no?, con mis programas, con mis cosillas, me hacía preguntas. Y empezó a hablarme de la parte mística cristiana. Y yo no podía darle respuesta. Me explico, ¿no? Sí. Le podía dar respuesta por el budismo, por el yoga, por la neurociencia, por la psicología, pero profundamente no sabía dar una respuesta. Cuando esa niña lloró conmigo, rió conmigo, la fui acompañando y murió con nosotros, porque en el momento yo iba todos los días a visitarla después de trabajar. Una vez que falleció, la madre me agarró y me dice, dame una razón para seguir viviendo. Vaya. Y eso fue, lo cuento así públicamente porque lo escribí en un libro también, ese fue mi punto de inflexión. Vaya golpe. Y empecé a estudiar teología, poquito a poquito, sí, más que nada para... Y poquito a poquito estudiando teología, pues pasaron los años, cuando terminé los estudios teológicos, fui ordenado en el Patriarcado de Serbia, en la Iglesia Ortodoxa, porque los hombres casados no podíamos hacerlo en el catolicismo romano. Entonces dije yo, bueno, pues, porque para mí iglesia, igual que yoga, hay una. Las demás son diversos enfoques, diversas igual que el yoga, exacto, y cada uno con sus... Entonces, con el paso de los años, muchos dentro de la Iglesia Ortodoxa, bueno, no me sentía muy cómodo, ortodoxo significa recta doctrina, y bueno, veían a un cura budista o yógico, no lo entendieron bien y no estaba muy cómodo, la verdad. Entonces, cuando salí, Monseñor Luca, que fue el que me ordenó, un hombre increíble, un obispo, el obispo de la diócesis de España y Portugal, en Europa Occidental, que me ordenó, él no quería, él me decía que él comprendía, que no pasaba nada, pero yo no me sentía cómodo. Si yo no me siento cómodo en tu casa, digo, mira, vámonos mejor a tomar un café fuera. No tiene sentido. Y al salir, con el paso del tiempo, no hay casualidades, me encontré con la Iglesia Anglicana de España. Un poquito también hay que decirlo que es un poco también como, bueno, este hombre es un sacerdote, no tiene un anatema encima, fue por un tema tal, vamos a ver si nos interesa. Un periodista deja esto, es un buen periodista, lo llama otro periódico. Y entré en la Iglesia Anglicana, es decir, en la Iglesia Española Reformada Episcopal, dentro de la Comunión Anglicana. Y dije yo, anda, ahí es como me encontré realmente como sacerdote cristiano en mi casa. Primero, 3 principios, tradición, escrituras y razón, la razón. La inclusividad, el respeto a la persona, el igualitarismo, es una igualdad absoluta, la mujer puede llegar a obispo, a sacerdote, sí, lo que te dé la gana, en ese sentido. El respeto, incluso, eso es lo que vamos a tu propia tendencia interior, es decir, nosotros no juzgamos si una persona es homosexual, no es homosexual, si es gay, no gay, hetero, lo que sea, siempre y cuando, evidentemente, tú sepas estar donde tienes que estar en cada momento, como todo. Yo no me voy a venir aquí, pues yo que sé, en Bermudas, ¿me entiendes? Sí, sí. En mi casa sí. Y me encontré, pues eso, bien, y además vi que incluso, ahora una de las asignaturas que llevo, que ahora en la Iglesia Anglicana soy profesor del Seminario Anglicano, del Centro Anglicano de Estudios, y doy religiones orientales, para que los, digamos, ordenandos, o los futuros sacerdotes, o diáconos, o sacerdotes, tengan una experiencia mía viva de lo que puede ser un verdadero diálogo interreligioso. Entonces, me siento cómodo, llevo ya 14 años, me siento cómodo, llevo una parroquia, soy arcipreste, no el de Ita, pero del área de Galicia, soy también rector en la Iglesia de Santa Susana de Santiago de Compostela, que fue cedida por el arzobispado para nosotros, ¿vale?, para que podamos llevarla adelante y tal. Y luego con el Instituto de Yoga y mi consulta, yo le llamo mis 3 ministerios. ¿Hay en alguna una disonancia cognitiva, una especie de divorcio? No. Algunas personas sí, lo pueden ver como una contradicción, una crítica. Bueno, pero es mi camino. Claro. Pregúntame más por mi camino. Y que tú marcas y que tu yo camino, marco mi camino, nadie te lo tiene que marcar. Y nadie me lo tiene que marcar. Es decir, somos libres para elegir un camino mientras yo no te obligue a ti a seguir mi camino. Exacto. Dice, tú me decías, dame un consejo de 101 remedios de perlas budistas. Yo te diría, mira, ¿para qué quieres mis zapatos si ya tienes los tuyos?
Y luego, para terminar, ¿cómo afectó esa pandemia tan grave que vivimos? Hay gente que le afectó más, le afectó menos, pero sobre todo quedó tocada esa salud mental. Muchísimo. Primero porque ha sido un antes y un después. Esto se estudiará el día de mañana, sí, porque hay un antes y hay un después. Rompió con la cueva de Platón, es decir, con tu zona de seguridad, con tu, de pronto, confinamiento, de pronto la cuestión, de pronto... Y la gente, ¿qué ocurre? Que a algunas personas les ha sido incluso beneficioso, les ha mandado parar. Eso sí es cierto. No, lo he visto, te hablo, claro, por eso hay que ver todos los prismas, es decir, cualquier análisis de la actualidad, o tú lo sabes en el periodismo, no lo puedes ver solo, si no caes en un sesgo, ¿no? Entonces, algunas personas, y bueno, un promedio importante, dijeron, qué bien me vino, me mandaron parar, pude leer, reconectar, pensar, escribir, un parón que necesitamos, de otra forma, evidentemente, y no con una pandemia, ¿no? Pero en otros aspectos sí que ha sido tremendo. Es decir, no voy a entrar en ámbitos que tengo estadísticas, ¿no? Pero depresión y ansiedad, eso ha sido tremendo. Trastornos de sueño, tremendo. E incluso aspectos de cómo se ha incrementado el suicidio. No voy a entrar con un alarmismo social, pero es una realidad. Cómo se ha incrementado. Yo, más que culpa de pandemia, lo que ha sido el cambio este radical que hemos vivido, yo creo que ha sido en encontrarnos de bruces con la realidad, y la realidad es, somos vulnerables. Somos débiles, exacto. Y débiles. Sí. Además había una esperanza muy infantiloide, que era, de esta saldremos todos cantando el Kumbaya, dándonos abrazos como humanidad. A mí un día me lo preguntaron, en Instagram también un alumno, y yo le dije, y me decían, pero tú no eres optimista, que vamos a salir reforzados. No eres optimista, dije yo, soy realista, es distinto. No soy pesimista, porque también sé que vamos a aprender de ello, ¿o no? Sí. Hay quien me decía, es que, madre mía, cada vez vamos peor, y le dije yo, ¿y cuándo hemos ido bien? Es decir, claro, porque estamos hablando de nuestro ámbito occidental. Yo he viajado por muchas partes del mundo. He estado en África, he estado en la Amazonía, he estado en Nepal, en India. Digo, aquí estás bien, bien. Y no todos. Claro, tú siempre te estás comparando con tu grupo, los tuyos. Entonces, bueno, en ese ámbito salías, tomabas una copita, ibas a cenar, tenías... Ahora nos ha pasado eso. Yo he estado en otros sitios en los cuales eso lleva ocurriendo siempre. Y epidemias y endemias, no te digo yo. He estado en sitios, bueno, no voy a extenderme como el abuelo, que también lo soy. ¿Entiendes? Contando las batallitas. Pero es una realidad. Entonces, ¿cómo nos ha afectado? Muy profundamente, dramáticamente, a los niños pequeños. Fíjate, a los niños que han dejado de socializarse por culpa de ello, mandándolos incluso en esas... Es decir, la visión de esos niños que estaban empezando en su etapa sensomotora y preoperacional, hablo psicológicamente, ha sido tremendo, tremendo, y lo estoy viendo, y aún se verá cuando haya más estudios psicopedagógicos, de salud mental, de no solo a los adultos, sino cómo esos niños le ha afectado todo a unos más y otros menos. Sí. Creo que los niños esos fueron los que más sufrieron, y se verá a lo largo del tiempo a ver cuál es el daño real que han sufrido. Exacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nada, Javier. Un placer, de verdad, gracias, Saúl, y a todos vosotros y vuestro equipo. Muchísimas gracias.